Bueno, y quedamos con el profe Oscar Bustos, entonces pues primero presentarlo, por supuesto. Nació en Bogotá en el año de 1960, periodista y escritor, quien adelantó estudios de comunicación en la Universidad del Externado y ha trabajado en prensa, radio y televisión. Como periodista se desempeñó en Radio Santa Fe, Colprensa, 7:30 Caracol, Séptimo Día, Panorama, Hora Cero, Noticiero Nacional, TV Hoy, RCN Televisión y Sitio TV. Además, en la pasada del año 2012 al 2015 estuvo trabajando con Canal Capital. Sus crónicas y cuentos han sido publicados en las revistas Puesto de Combate, Número, Magazine Dominical del Espectador y varias hojas universitarias. Además, el profe Bustos estudió dramaturgia en la Escuela de Teatro Luis Enrique Osorio, quien dirigía a Jairo Aníbal Niño, y en el año de 1981 participó en el taller de escritores de la Universidad Central dirigida por Isaías Peña Gutiérrez. En el año de 1977 fue que ingresó a estudiar periodismo en la Universidad del Externado. Pero profe, usted ha tenido distintas circunstancias que lo hicieron salir de la Universidad del Externado, también su familia, su origen. Quisiéramos que nos contara un poco sobre esto, cómo fue su infancia, qué juegos, qué recuerda de su infancia, qué nos puede contar para llegar a ser, bueno, pues un escritor. Muchísimas gracias, Andrés. Primero que todo quiero saludar a los oyentes de Encuentro Radio, al profesor Carlos Joaquín Silva, que está allí con sus estudiantes y sus familiares en el Colegio Indoamericano, a nuestros oyentes en otros lugares de Bogotá y del país. Me preguntas sobre mi infancia. Soy hijo de campesinos desplazados. Mis papás son de El Peñón, Cundinamarca, aquí muy cerca de Bogotá, después de Pacho, a unas 4 horas de la capital. Ellos se vinieron con una mano atrás y otra adelante, como decían, para llegar a esta ciudad a rebuscarse, huyendo por razones políticas y para encontrarse de pronto mejores destinos. Llegamos como una familia desplazada a pagar arriendo en muchos lugares. Mi infancia está llena de esas imágenes de inquilinatos, casas, casalotes, en todos los rincones de la ciudad. En Suba, en Ciudad Bolívar, San Francisco, en la localidad de San Cristóbal, arriba al barrio Quindío, Altamira, La Gloria, después en Ciudad Jardín del Norte, Las Ferias, toda esa zona de Engativá. Hay muchos recuerdos así dispersos en esa infancia de desplazamiento de una familia que no se ubicaba en la ciudad. Mi padre era sastre, a donde quiera que llegaba ponía un taller de sastrería, un localcito, Sastrería Alba, porque mi hermana tenía ese nombre. Mi padre era un gran narrador de historias, contaba maravillosamente como un narrador dotado de exquisitos recursos las historias de los crímenes de sus hermanos que cayeron víctimas en la Guerra Verde de la zona esmeraldífera de Boyacá, Otanche, Muso, Coscuez, Peñas Blancas. Ellos pasaron allá un largo periodo de su vida, pero tuvieron que salir huyendo porque se desató esa Guerra Verde y 4 hermanos de él y por lo menos 20 primos míos cayeron abatidos. Y seguramente ellos también participaron en esa maldad y esa perversión porque fue una guerra tenaz, ¿no? Pero mi papá contaba esas historias con sonidos onomatopéyicos, chiflidos, silbidos, gritos, golpes en la mesa, ¿no? Y la gente llegaba a los talleres de sastrería y lo escuchaba, lo aplaudía, le ofrecía una cerveza. Era la radio de entonces, ¿no? Era realmente encantador escucharlo. Y una mamá declamadora. Mi mamá tiene una educación cultural que es la primaria, pero qué profesores para ser buenos, dice ella, porque le enseñaron toda la poesía del Parnaso colombiano, la poesía a la patria, a los próceres, a Bolívar, a Santander, muchos poemas a la Virgen, y ella era la niña que acompañaba a los alcaldes del Peñón y de otros pueblos circunvecinos a inaugurar las obras y la ponían a declamar y ganaba los aplausos, la adornaban, le ponían flores en el cabello. Era una niña declamadora
y no se le ha olvidado una coma de esos poemas. Y nos los ha repetido desde que existimos, ¿no? Siempre presionándonos a que nos los aprendiéramos, casi que como castigo, ¿no? A veces cuando cometíamos pilatunas, ese era el castigo, aprenderse un poema, imagínense. Y claro, de todo eso nace la vocación por la palabra bien dicha, por la palabra bien escrita. Podría decir que la oralidad fue como su primer acercamiento a lo que es la literatura y realmente marcó. Claro que sí, la oralidad. Y ahora al escuchar a Juan Manuel Roca, que todos mis textos tienen un sonido de la oralidad colombiana, ¿no? Que no es la literatura exquisita que nace de la propia escritura, sino de la oralidad. Y eso es cierto, imagínense, ¿eh? Educado desde muy joven, desde la oralidad campesina, con los mitos que contaba mi padre, con los poemas que recitaba mi madre. Claro, eso se palpa y se vive cuando se lee un texto mío. Así es, de alguna forma en este Nostalgia de la Barriada se puede ver eso, ¿no? Que en la lectura termina siendo muy oral, ¿no? Muy para contar, realmente son cuentos que se pueden contar. Hubo uno que me llamó mucho la atención, que fue el de El día que brillaron los nevados, en donde hay una escena en el bus en donde realmente la relata que uno siente que está allá. También en la presentación de su libro comentaban pues que usted al leer logra atraer. Cree que, bueno, escuchar las historias de su padre, pues las declamaciones de su madre han hecho que usted hoy sea un gran lector y que logre tener ese efecto, por lo menos en este texto. Sí, sí, ellos lograron sembrar ese sonido, esa musiquita del verso de la canción. Además cantaban canciones campesinas, ¿no? Y ahora cuando, antes de fallecer mi padre, tuvieron una vejez más tranquila, porque fue muy conflictiva toda su estadía en Bogotá, ahora se encontraban para cantar, para recordar, para volver a recordar historias campesinas que vivieron cuando eran niños, porque fueron novios cuando eran niños, desde los 13 años. Entonces tenían muchas cosas que decirse, ¿no? Y se las dijeron, ¿no? Claro, ese ruidito, esa musiquita, ¿no? Todo eso está en uno, ¿no? Y resulta evidente a la hora de escribir. Maestro, yo quiero preguntarle en qué momento usted opta por ser escritor. ¿En qué momento, digamos que la influencia de su mamá, de su papá, siempre, ¿no? Constante, y eso genera algo de mella, ¿no? Sin duda. Pero ¿en qué momento usted opta por escribir como su profesión, a que sea de pronto algún hobby o algo así? Bueno, lo hago, pero le apuesto a otra cosa. ¿En qué momento usted dice, voy a ser escritor? Yo creo que con el enamoramiento, con el amorío infantil, ¿no? El deseo de escribirle unos versos a la chica que llamó nuestra atención, ¿no? Más las presiones de mamá por leer, ¿no? Por buscar un poema, apréndase eso de Porfirio Arbajacov, ¿no? Y entonces viene ese amorío y uno quiere expresarse con versos, ¿no? Tal vez los chicos de hoy no encuentran este recurso porque hay tanta tecnología comunicadora nueva, ¿no? Pero aún para mí, un niño en 1970 tratando de expresarse en versos fue una posibilidad, ¿cierto? Y una muy buena posibilidad además. Claro. Claramente. Maestro, ¿con qué empieza? Pues se tiene claro que usted aborda pues como el periodista de un lado, ¿no? En cuanto a la composición de sus libros, la crónica, el cuento, la poesía, ¿dónde? ¿Por dónde se empieza? ¿Por la poesía o por el cuento? Pues usted, en su caso. Yo creo que por el poema. ¿Sí? Por Primero. el poema, sí. Ese poema de amor para ir a conquistar a la niña que nos llamó la atención. La poesía está primero que la narración, ¿cierto? Y el deseo de apropiarse de un lenguaje para expresar sentimientos. Y otra vez vuelvo, ¿no? Y el recordar esos versos de mi madre que hablaba de paisajes, de sentimientos, poemas a los niños pobres, poemas al lugar del dolor, mucho dolor en los poemas de mi madre. Pues eso, como tú dices, hace mella. Sí. Claro. Además que también, ¿no? La influencia de sus papás genera alguna característica en su estilo, en las historias que usted va a contar, pues ya sea desde su profesión periodística o literaria, ya sea en cuento o en crónica, pero sí tiende
tener siempre una característica de buscar o de contar ciertas historias, ¿no? Con un tinte especial, social, muchachos, violencia, desplazamiento, ¿no? Sí, son los temas con los que uno se encuentra a lo largo de la vida, lo que decía Víctor, ¿no? Yo no puedo escribir de mujeres encopetadas porque he nacido entre el pueblo, ¿sí? Y es un pueblo conversador, lleno de historias, lleno de sonidos, de historias generalmente ocultadas por la violencia, por el temor de repetirlas, ¿no? Los niños desplazados deben tener unas historias terribles por contar, ¿no? Yo era un niño desplazado en la década de los años 60 y tengo eco de esas historias. Sí, quiero expresarlas. He estado a la búsqueda de personajes que me ayuden a dar una luz en esa década oscura, ¿no? Me ha interesado mucho, por ejemplo, con los niños que nacieron durante las marchas de campesinos que iban a las montañas en un movimiento de autodefensa, protegiéndose, todo eso de Marquetalia, Río Chiquito, cuando los bombardeaban. Y estoy empezando a buscar a personas que hoy tienen 60 años máximo, 60, 65, y que vivieron esas marchas, esos éxodos que fueron a conformar esas guerrillas que después se desaforaron porque perdieron sus ideales al cabo de una guerra de 50 años, ¿no? Pero hay unas historias por contar. Y la memoria ahí viva, ¿no? Pues de estas Claro. personas ya mayores Sí. que la van a poder contar. Maestro, una pregunta. Tengo entendido que también hizo parte de todo ese conflicto armado. ¿De qué manera influenció en sus escritos? Hice parte del conflicto armado como periodista, Ujú. ¿sí? Ya cuando logro entrar a los medios masivos de comunicación, me comprometo con estos temas de la denuncia, de violación a los derechos humanos, de la denuncia por un crimen, por una desaparición forzada. Me gustan estos temas que eran los temas de mi papá. Mi papá, contando sus historias, siempre hablaba de crímenes oscuros, de personas desaparecidas, ¿no? Y se sabía de memoria todo ese periodo de quiénes eran los presidentes, quiénes eran los líderes sociales. Él hablaba mucho del teniente Sendales, que fue un militar que se sublevó en nombre de Rojas Pinilla y que en esa sublevación encontró una muerte violenta y pronta, ¿no? Él lo conoció, él lo admiró. Conoció también a Efraín González y contaba muchas historias de este bandolero, que tal vez es el bandolero más mítico de todos los bandoleros de América Latina, ¿no? Y que mi papá lo haya conocido y contaba con tal entusiasmo que jugó tejo con él, que una vez él se subió como un asesino que era en el bus donde él iba, lo reconoció cuando mi padre tenía un brazo enyesado porque acababa de sufrir un accidente en un bus que lo dejó casi lisiado del brazo izquierdo, y él lo reconoció. ¿Qué hubo, Bustos? ¿Qué haces acá? ¿Ah? Y mi papá contaba eso con una oralidad, ¿no? No, bien, bien. ¿Y qué? ¿Cómo estás? ¿Qué te pasó en el brazo? ¿Ah? Decía Efraín González, ¿no? Y después narraba como si hubiera sido testigo la muerte, donde Efraín González se mitifica porque más de 1000 hombres lo combatieron y murió allí al sur de Bogotá, en el barrio San José Obrero, creo que un 9 de junio de 1965. Y mi papá contaba eso, como les digo, con toda la vivacidad de una historia. Profe, y no solo ha sido la oralidad lo que lo ha nutrido, sino también eso de ser testigo. Y usted en el 85, en San Cristóbal, alcanzó a ver cómo se incendiaba el palacio, ¿no? Entonces también como testigo, estas imágenes que tanto han nutrido su escritura. En el 90 y 91 cubrió masacres de jóvenes en Ciudad Bolívar también, ¿no? Entonces, y por lo menos en este último cuento, en este último libro de cuentos, se ve eso, ¿no? Realmente como todas esas historias de barrio, esa carga, de alguna forma, que podría ser usted, ¿no? Quien vivencia estas historias. Sí, claro, en el 85 yo tengo 25 años de edad. Es un momento muy conflictivo de la vida nacional, ¿no? Acababa de terminar el gobierno de Julio César Turbay Ayala, perseguidor de los jóvenes. Nos capturaban por sospecha, por tener el cabello largo, por encontrarnos en una esquina a hablar con un par de amigos, por usar una camisa que para ellos era disque de uso
exclusivo de las fuerzas militares. Estuve varias veces detenido por simple sospecha y por que era un joven en los calabozos de Bogotá, y tenía que llamar a mi papá para que fuera a rescatarme, y fue por mí a una estación de policía en Las Cruces que existe todavía. Fue por mí una mañana también a la estación de policía en el sector de la estación de La Sabana, por ahí carrera 18 con calle 17, porque me habían capturado por sospecha, ¿no? Mientras el M-19 se estaba robando las armas de la brigada, mientras robaban la espada de Bolívar, acababan de tomarse en unas exitosas operaciones militares la embajada de República Dominicana. Entonces era muy complejo el mundo, y los jóvenes terminábamos pagando los platos rotos, ¿no? Además que muchos jóvenes se comprometían en esta lucha, ¿no? Muchos de mis vecinos, Nicaragua estaba en plena revolución, ¿no? Y muchos de mis vecinos de 17 o 19 años iban a poner el pecho a Nicaragua a nombre de esa revolución del país latinoamericano, ¿no? Digamos, tanto que ustedes sacaron con jóvenes de la localidad del periódico El Tizón, ¿no? El Tizón. Usted alguna vez en una entrevista dice que eso se debía a que eran más berracos, ¿no? Más berraquitos, que ya hoy no se dan tanto. Sí, yo he cuestionado durísimo, y quiero hacerlo con toda la gana, el periodismo popular, o que se dice popular de hoy en día, ¿no? Periodismo vendido, arrodillado al pequeño poder de las alcaldías locales, que se ha convertido en un parlante de esas voces institucionales, ediles, alcaldes, ¿no? Pero nada de pueblo en esos periódicos. ¡Qué desperdicio de dinero!, ¿no? Y regalan el ejemplar, pero ¿de qué vale? Están regalando basura. Eso no sirve para nada. Están regalando mentira, ¿no? Nosotros hicimos la revista El Tizón sin recursos, con las uñas, ¿no? ¿Cómo la financiábamos? Tomándonos la carretera al llano como artistas que nos pintábamos la cara con mariposas, con flores, con vestidos de colores, éramos actores, éramos teatreros populares, ¿no? ¿Y dónde hacíamos esos vestidos de colorinches y matachines? En las máquinas de coser de mi papá. Mis hermanos son unos hábiles costureros, y ahí hacíamos los vestidos para 40 actores. Llegamos a vivir como en una comuna, una especie, en nuestra casa o en la casa de un colega, amigo de este proyecto. Hacíamos la revista con unos trasnochos increíbles, vinito de por medio, una entrevista colorida, muy bonita esa época, muy bonita. Éramos los artistas del pueblo, ¿no? En el sentido de que hacíamos teatro de calle, montando las obras de Jairo Aníbal Niño, El Monte Calvo, El Sol Subterráneo. Intentando montar una obra de Juan Camilo Jaramillo, La Falla, un discurso contra el fascismo. Montamos teatro callejero, la historia de un caballo que era bien bonito, y yo salía a recitar ese poema, pero con unos vestidos adecuados y con una parafernalia teatral ahí detrás, ¿no? Yo conocí un caballo que se alimentaba de jardines. Todos estábamos muy contentos con la costumbre del caballo. Y el caballo también, porque cuando uno le veía los ojos, las cosas se veían de todos los colores a través de los ojos del caballo. Era un narrador que se metía entre la gente a contar esta historia heroica que ocurrió por allá en la Independencia, y que es un canto a Bolívar, ¿no? Pero habíamos hecho un hermoso montaje y lo llevamos a decenas de barrios pobres en esa localidad de San Cristóbal. Maestro, todo este momento como de efervescencia pues que vivió usted cuando empieza con su periódico, con todo este tema del teatro, también de movilizar un poquito a la gente, ¿no? Mediante estas actividades artísticas. ¿Eso es nostalgia de la barriada? ¿Eso lo que hubo y tal vez ahorita escasea? Nostalgia de la barriada, como su nombre casi que lo indica, cuenta historias tristes, ¿no? Historias violentas de en qué andaba la juventud entonces. He sido muy sensible frente a esas violencias. Soy de naturaleza un hombre pacífico, y cualquier acto violento me enerva, me sensibiliza, ¿no? Me pone a escribir, a reaccionar con un poema, con una noticia, con un cuento. Y entonces los 10 cuentos de nostalgia de la barriada casi todos incluyen el puñal, el cuchillo, el desafío, la violencia de los años 80 en las calles bogotanas. De fuerzas. Sí, son jóvenes enloquecidos los personajes de mis obras, embriagados, irresponsables, ¿no?
actuando solo por sentimientos. Aquí no hay ningún tipo de organización política, ¿no? Es el mero desafío de los guapos de entonces, ¿no? Hay algunos cuentos más actuales, ¿no? Pero leyéndolos en algunas comunidades, como he tenido oportunidad de ir a algunos barrios y leyendo algún cuento de estos, dicen, pero eso está igual, esa violencia en los buses es igual, ¿no? Los buses hacinados, la violencia, las pandillas que se suben a los buses detrás de un perseguido, lo apuñalan allá encima, delante de la gente. Estas son las violencias que lamentablemente hemos vivido en la década de los años 80 hacia acá, y no ha parado. Profe, ¿le parece si escuchamos un poquito de lo que fue la presentación de Juan Manuel Roca, este poeta, quien además le hizo una carta, pero también mezclada con una reseña? Una reseña. Acá muy la interesante. tenemos. Entonces, Diego, gracias. La publicación de ese libro se decidió en 3 días, 72 horas, con unos afanes bárbaros, hacer, bueno, todo, hay diagramar y qué sé yo. Y fuera de eso, un día antes de haber decidido, un día después de haber decidido la publicación del libro, Oscar Bustos se va a una finca, se perdió. Entonces la comunicación de Suecia con una finca no funciona. Entonces era tenaz. Sin embargo salió un buen libro, creo. Así que no vamos a hablar más. Simón Editor es una editorial registrada en Suecia y que tiene como objetivo, como razón social, introducir poetas latinoamericanos en Suecia y poetas suecos en Latinoamérica. Hasta el momento se ha podido esta tarea realizar solamente con poetas colombianos, entre ellos Juan Manuel Roca, que está traducido al sueco en una versión buena. Juan Manuel estuvo en Suecia, en Malmö, en el Festival de Poesía Malmö hace muchos años, no me acuerdo cuánto. Estuvo entre otros con el poeta Thomas Tersten, premio Nobel de Literatura de hace 5 años, algo así. Y de allá para acá está la César del Carmen. Bueno, maestro, quisiera, pues de acuerdo a la conversación que hubo en el lanzamiento del libro, usted nos comentaba que este libro no es construido de hace unos años, sino de hace mucho tiempo atrás. Cuéntenos esa historia, ¿cómo se construyó este libro? Este libro tiene mucho trabajo a lo largo de 30 años. Yo había participado en el taller de escritores de la Universidad Central, de Isaías Peña Gutiérrez, ¿no? Allí aprendí todos los recursos técnicos para contar una historia. Cómo se construye un personaje, cómo se trabaja el comienzo, el clímax de la historia, el remate. Y yo tenía muchas historias por contar. De ahí la importancia de asistir a los talleres literarios para aprender esas técnicas. Tan pronto salgo del taller, me disparo escribiendo. Y quiero ser un escritor, y un gran escritor, ¿no? Ya valido de esas técnicas, empiezo a soltarme en la escritura. Uno de los primeros cuentos que escribo es La Cámara Secreta, que está ahí entre esta colección de 10 cuentos de Nostalgia de la Barriada, ¿no? Que es un relato de un personaje de barrio que acumula información, carpetas de crímenes asombrosos, de maravillas del mundo, cartas a mujeres que nunca envió. Es un personaje que tiene una gran cultura ya metido en esos barrios, pero que no quiere ningún contacto con la realidad, ¿no? Y era un poco el conflicto que nosotros vivíamos entonces, ¿no? Porque nosotros, enamorados de la revolución nicaragüense, promoviendo aquí a los poetas chilenos que venían ya refugiados, expulsados por Pinochet, ¿no? Y sin embargo, mucha gente se cerraba a ese discurso. Yo recuerdo que tuve con mis hermanos problemas gravísimos, de enfrentamientos fuertes, porque no querían reaccionar frente a esa revolución nicaragüense como yo esperaba que reaccionaran, ¿no? Como muchos esperan, ¿no? Sí, claro, ¿no? Un compromiso, por lo menos aplaudamos desde aquí lo que están haciendo los jóvenes nicaragüenses allá. No, era un rechazo total. El cuento viene a ser
como una expresión de esa contradicción, de esa confrontación con mis hermanos y con algunos jóvenes vecinos que no reaccionaban. Entonces los pinto como unos intelectuales de barrio metidos en la miseria, en la pobreza, ¿no? ¿Para qué acumulan información si no les va a servir para ser solidarios, para ser esperanzados, para tener a los nicaragüenses como unos amigos? Es un cuestionamiento. Año 83. Año 83. Profe, y además, si estos personajes son realmente muy reflexivos, a pesar de que son barrios, jóvenes comunes, hay una parte de uno de sus personajes del cuento El Engaño que pregunta, está la policía, ¿no? Y pregunta, ¿buscan fierros? Fierros todavía no tenemos y son cuadernos, los que cargamos. Les dijimos, ellos no tienen libros ni los conocen porque les mostré los míos y los tomaban al revés y se burlaban con ignorancia, lanzándolos con violencia contra las paredes. Entonces también son una serie de personajes que además de alguna forma denuncian, ¿no?, lo que está pasando alrededor de su sociedad, de su contexto, y que aún sigue siendo latente. Esos personajes, esa construcción, esos nombres, ¿se le dificultó? Pues en la medida que uno va trabajando, nada se le dificulta, ¿no? Como decía William Faulkner, a quien García Márquez llama su papá literario, ¿no? Todo el trabajo de la escritura es 99% de transpiración y 1% de inspiración. Hay que sudarla, hay que hacer sacrificios, trasnochos, aprendizaje de esas técnicas, ensayos, reescrituras y reescrituras sobre la reescritura. Muchos borradores hice de mis cuentos hasta que se los leía a mis hermanos, a mi papá, a mi mamá. Escúchenmelo a ver si esto ya suena interesante, ¿no? Con ellos hacía yo el taller. El ejercicio. ¿Sí? Para hacer ese cuento al que usted se refirió, Andrés, sí, El Engaño, ¿no? Es que yo no había tenido la posibilidad de estudiar en un colegio mixto. Mi bachillerato lo hice en un colegio de varones y en un colegio de curas, pero tenía una añoranza de lo que no había vivido, de estudiar con niñas, ¿no? Cuando mi hermano mayor sí lo había hecho. Y entonces, durante esos días le dije, oiga, Ricardo, cuénteme cómo es estudiar en un colegio mixto. Y él estudiaba en un colegio aquí del centro de Bogotá, un colegio de esos baratos donde van todos los estudiantes reprobados en otros institutos, ¿eh? Y llegan ahí a un colegio que está ubicado en medio de prostíbulos, ahí en la Candelaria, ¿no? Hace 20 o 30 años era así. Y él me contó, no, mire que llegó esta semana una muchacha y no estaba ni inscrita y sin embargo destacó mucho porque fumaba, contaba historias, se convirtió como en el centro del corrillo de los muchachos porque era hermosa y la perseguían y los profes también. Y entonces ella se convirtió en el eje y yo empecé a soñar con esa muchacha y la recreo ahí como si yo la hubiera conocido. Le puse Marisol. Pero yo no estudié en un colegio mixto, es la experiencia que me contó mi hermano. Es una construcción, ¿no? Sí, de claro. años. Así es, profesor. Y bueno, pues nos quedan varias tareas. El día de hoy, la verdad, el tiempo se nos acortó bastante. Y pues esto da para mucho, mucho de qué hablar. Su libro, la primera tarea, creo que es leer el libro del profesor Oscar Bustos. Y yo lo he estado revisando. Me ha agradado mucho. Tiene un relanzamiento este 27 de febrero en la librería Lubina a las 6:30 de la tarde, que eso es carrera quinta 2606. 06. Sí. Invitados todos los oyentes. Sí. Allí todavía hay algunos ejemplares del libro, también en el Centro Cultural del Libro, en la carrera octava con calle 16, en la librería Popol Vuh de Julia, ahí está el libro, lo pueden adquirir, pero tienen que ir pronto porque realmente Se está agotando. Vale la Total. pena. Ya alcancé a tener uno. Ah, bueno, Sí, sí, bien, nos quedamos claro, con uno. lo logró. Yo Nosotros lo no. logré. Bueno, maestro, ya para ir cerrando el programa, como le pregunté a Víctor, ¿cuál sería la tarea que tú como escritor le das a los oyentes? ¿Qué invitación le haces a los oyentes frente a la literatura, frente a la lectura? Si hay un compromiso por unir literatura e historia, ¿no? Las historias que yo cuento nacen de la geografía y de la historia propia,
Faltan escritores que cuenten las historias de su barrio, las historias de sus vecinos. Estoy seguro que en todos los barrios bogotanos hay grandes personajes, por más anónimos que sean, para entrevistar, ¿no? Espero encontrarme en esos barrios con una escolta de Rojas Pinilla, con la amante, empleada doméstica de Rojas Pinilla, con los amigos de Efraín González, el bandolero más famoso de Colombia y de Latinoamérica, que deben tener hoy 60, 70 años, ¿no? Estoy detrás de esos testimonios. Allá están en Bosa, en Ciudad Bolívar, en San Cristóbal, en Suban, en Gativá. Allá están. Quiero ir a buscar esos testimonios. Ojalá ustedes me den una manita. Vayan a buscarlos antes de que fallezcan, ¿no? Claro. Porque estamos en una vida muy agitada y tal vez las gentes de cierta edad no aguanten mucho, pero en sus testimonios está la historia nacional. Hay que ir por ella. Hay que ir por la historia. Bueno, se nos acabó el tiempo. Bueno, yo quería como hacer acá, bueno, sí, también decirle al maestro Óscar Bustos que gracias por estar acá. La verdad, cuando se inició con el proyecto de subliteratura, queríamos mostrar otro tipo de literatura y nos parece que las experiencias propias es una formación cultural y social que forma el individuo y que es como coger eso, lo que nos sirve y lo que no nos sirve y ser muy auténticos en exponer nuestras cosas, lo propio, lo nuestro. También algo que quería decir, y también como por el tema del periodismo, tú que eres periodista, esta profesión es muy bonita, pero también tiene muchas partes o sus falencias y negativas, y que las nuevas generaciones debemos como concentrarnos más en trabajar en las comunidades, como comunicación hacia estas comunidades y realmente personas que lo necesitan, ¿sí? No como menospreciar al campesino por su dialecto, porque eso también hay literatura campesina, todo esto, o sea, ya se está manejando eso y eso hace parte de su formación cultural y son las cosas que en realidad importan, nuestras raíces, y tú eres una persona muy característica de eso y pues muchísimas gracias al maestro Óscar Bustos y que sí, hay que aprender mucho, hay que hablar muchas cosas, pero el tiempo no nos da, pero pues igual sí era algo, una apreciación que queríamos dar al maestro Óscar Bustos. Muchísimas gracias por la invitación, estaré a su servicio cuando lo requieran. Traje un libro para dejarle a los oyentes, mi colección de crónica Colombia Crónica, son 15 crónicas. Vamos a ver quién se queda con ella. No, ahorita después de que apaguemos micrófono hablamos eso. Sí, hablo del libro. Bueno, nos vamos. Bueno, a las 3 y 7 de la tarde los dejamos con Radio Revolqueta aquí por Encuentro Radio y no olviden que somos Subliteratura. Chao, maestro. Gracias. Chao a todos. No Gracias, olviden conectarse el próximo gracias Carlos sábado. Joaquín, gracias. Para aumentar la sismorresistencia literaria en Colombia. Para lanzar una bomba de letras contra los gobiernos corruptos y los que aman la guerra. Un cohete atómico de versos. Un golpe de estado literario. Un cambio radical y revolucionario. Desde la palabra. Desde las letras. Desde el sonido. Desde el individuo. Junto a Subliteratura.